Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí de vuelta en este canal de YouTube. En este caso vamos a hablar de la Revolución Rusa, pero no solo la de 1917, sino la de 1905. Pero bueno, antes que nada hay que aclarar el contexto previo a ambas revoluciones y qué sucedía en el territorio ruso. Bueno, para hablar de lo que pasaba previamente a dichas revoluciones tenemos que hablar del fenómeno del zarismo. Cuando hablamos del zarismo, hablamos de un periodo en el cual no existe una gran industrialización profunda, sino que de lo contrario, ya que persistía una economía feudal basada en una economía rural, una mano de obra cuasi esclava, ¿no? Con lo que significa el feudalismo, la continuidad de políticas absolutistas, como lo era la monarquía absolutista, una sociedad estamental, que ante todo estaban el poder de la iglesia y de la monarquía o de la aristocracia. No existía la división de poderes y no existía ningún tipo de otra manifestación de una sociedad con características liberales a nivel político, como era el partido político, eh, como lo era el Congreso, u otras situaciones muy características de la política liberal. Pero ya en el año 1890 va a arrancar un proceso de industrialización. Pero ante todo, dicho proceso estaba guiado o encaminado a la exportación de productos. Es por esto que se va a desarrollar una producción, por ejemplo, de barcos, de puertos, ante todo direccionada a la exportación de productos tales como era el trigo y otros productos hacia los países desarrollados. Es por esto que en este año va a comenzar un polo obrero como inicio, ¿no? Van a ingresar un conjunto de ideas liberales, las cuales van a ser dos principalmente. Una liberal va a ser las ideas constitucionalistas y a la vez van a ingresar las ideas socialistas al, al, al país ruso, o al país zarista en este caso. Va a existir la dependencia al capital extranjero. También para profundizar un poquito en lo de las ideas políticas, a partir de estas ideas que van ingresando, se van a formar dos grandes partidos, que va a ser el Partido Constitucional y por el otro lado el Partido Socialdemócrata Ruso. Ya en el año 1905, con la derrota ante los japoneses, ¿no? En el contexto de la guerra ruso-japonesa, que ya hablé en un video anteriormente, en el video del imperialismo. ¿Por qué? Porque ante todo Rusia, la Rusia zarista en especial, en este caso estamos hablando de esta, pretendía tener bajo su dominio los puertos de China. ¿Por qué? Porque básicamente los puertos rusos se congelaban en la mayor parte del año. Y en este contexto de agroexportación, de exportación de materias primas, bueno, eran necesarios los puertos. Pero bueno, en este sentido pierde contra los japoneses, los cuales tenían gran poderío industrial, con submarinos y demás cuestiones, ¿no? Esto va a dar origen, en un principio, a una protesta de obreros, los cuales van a marchar pacíficamente cercano al Palacio de Invierno, en donde estaba el emperador. Y en este sentido se habla de que era una marcha pacífica porque los mismos protestantes tenían en palos y en imágenes grandes a la imagen del emperador. O sea, era una cuestión, una marcha pacífica de buscar acuerdos con el fin de unas mejores situaciones laborales, unas mejores condiciones laborales. Pero bueno, en este sentido, el emperador va a mandar o el zar, mejor dicho, va a mandar a reprimir a estos obreros y se va a dar origen al Domingo Sangriento. Dicho Domingo Sangriento, que se manifiesta en la gran represión a los obreros, va a dar origen al primer soviet. Los soviets van a ser la organización de diputados, de obreros y de campesinos de carácter socialista, en pocas palabras. Eso van a ser los soviets. Y más luego, un tiempo después, se va a dar origen a la Gran Revolución de 1905, la cual aglutinó a los obreros, los cuales, bueno, venían del Domingo Sangriento, a los constitucionalistas, los cuales pretendían el cambio político de la Rusia,
o de Rusia, un conjunto de marineros, los cuales eran de rango bajo, los cuales se quejaban porque recibían poca comida y van a realizar esta protesta o esta marcha, y se suman, ¿no? Mejor dicho, y luego los campesinos, los cuales buscaban desligarse de este modelo feudal que los explotaba laboralmente hablando. Pero bueno, esta revolución de 1905 va a fracasar por su poca organización, ya que eran muchas cabezas para organizar y bueno, no hubo una unidad. Pero en este sentido, el zar quiso aliviar las aguas y tranquilizar un poco a la muchedumbre, creando la Duma. Y en este caso era para tranquilizar a los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque la Duma básicamente era un parlamento consultativo burgués. Cuando hablamos de consultativo, hablamos en el sentido de que los burgueses o los parlamentaristas tenían que consultarle previamente al zar si aprobaban lo que ellos decían. Y el zar podía vetar tranquilamente todo. Y en la Duma se discutía lo que el zar quería. Entonces básicamente fue una especie de telón de humo para demostrar, bueno, yo estoy modernizando el país. Cuando en realidad no. Y luego ya en el año 1917 va a surgir la otra gran revolución rusa, la cual combinó a los constitucionalistas, los socialistas, obreros y campesinos, los cuales juntos, post mal accionar bélico en la Primera Guerra Mundial de la Rusia zarista, van a, bueno, fusilar al zar y a toda su familia y van a establecer el gobierno provisional, básicamente, y así se finaliza con el zarismo. Y en este sentido, post 1917, va a existir un doble poder. Porque por un lado va a estar el poder de la Duma, en el gobierno provisional de la Duma, que básicamente van a ser los burgueses, los constitucionalistas, y por el otro lado van a estar los soviets, que básicamente son los soviéticos, o los socialistas, mejor dicho, que ya acá van a estar divididos entre los bolcheviques mencheviques y los socialdemócratas. Que bueno, básicamente un tiempo después del estallido de esta primera revolución del año 1917, va a caer la Duma de mano de la Guardia Roja. La Guardia Roja era una guardia conformada por obreros y campesinos de los soviets, o sea, prosocialistas, liderados por Lenin, los cuales van a tirar al gobierno provisional de la Duma y se va a establecer el gobierno provisional obrero y campesino. Los cuales, los primeros tres grandes decretos que van a establecer ya en el gobierno, va a ser la paz con Alemania y el fin de la guerra. La tierra colectiva, la abolición de la propiedad privada y la prohibición del trabajo asalariado. Y por último, un gobierno mediante los soviets y su comité ejecutivo. Voy a hacer algún que otro punto acerca de estos decretos. El punto de la paz y el fin de la guerra va de la mano de el enfoque de en contra de la guerra, con lo que significa la guerra, de los socialistas revolucionarios. Ya que recordemos en un video que hice anteriormente, estaban los socialistas demócratas o los socialdemócratas pro guerra, básicamente, ¿por qué? Porque ante todo pregonaba esa cuestión nacionalista, mientras que los revolucionarios socialistas pregonaban una cuestión más internacionalista y estaban en contra de la guerra. Luego, en lo que respecta a las tierras colectivas, la abolición de la propiedad privada y eso, hace referencia bien a la cuestión socialista de la tierra común y todas esas cuestiones. Y el otro punto es importante también porque ahora no iba a gobernar la Duma, sino los soviets y su comité ejecutivo. Y además, bueno, en este sentido va a haber una especie de disputa entre los socialdemócratas y los bolcheviques mencheviques, el cual se va a terminar en la imposición de los bolcheviques. Y así es que van a gobernar los bolcheviques. En el año 1918, un año después, se va a establecer la Declaración del Pueblo Trabajador y Explotado, que va a ser la contratapa o básicamente lo más similar a lo que fue la Carta de los Derechos Humanos realizada post-Revolución Francesa.
en la cual se establecía, entre otras, la fundación de la República Socialista Soviética, la cual nos va a hablar un poco de cómo se organizaba. ¿Por qué? Porque se basaba en una unión de repúblicas soviéticas. O sea que diferentes estados autóctonos decidían, o si querían claramente, unirse a la Unión de Repúblicas Soviéticas, debían de adoptar el socialismo y todas esas cosas y perdían su autonomía y quedaban dentro de este englobado mundo socialista, básicamente. Lo cual va a manifestar ante todo un internacionalismo muy presente. Luego se va a fundar el Ejército Rojo, básicamente por posibles conflictos en Alemania. Previo a la creación del Ejército Rojo, se va a establecer la paz con Alemania, en la cual Alemania va a tener posiciones de la Rusia zarista y de otras cuestiones para terminar con la guerra, porque claramente Rusia iba a perder la guerra en contra de Alemania, como lo venía haciendo ya previamente con los zares. Luego también se crea la Tercera Internacional, la cual ante todo buscaba los siguientes objetivos. Era llamar a los trabajadores a convertir socialistas a sus naciones, evitar que otras naciones, en especial las capitalistas, ataquen a Rusia. Se establecieron las 21 condiciones de los partidos comunistas y se visualiza la fomentación de la presencia en parlamentos de los comunistas, en este caso los parlamentos europeos. Como además esta Tercera Internacional va a demostrar cómo ya se encuentran expandidos y casi masificados los partidos comunistas o socialistas, o sea de izquierdas, en gran parte de Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra, entre otros. Como también, y esto para finalizar este breve acercamiento a la Revolución Rusa y a la organización de este nuevo Estado, va a ser las guerras que van a tener que liderar el nuevo Estado revolucionario. A nivel civil, o sea, a nivel interno, contra el Ejército Blanco, que básicamente eran constitucionalistas, básicamente, los cuales van a ser derrotados de la mano del Ejército Rojo, el cual estaba conformado por altos rangos del ejército zarista para formar a este ejército nuevo que se estaba conformando. Y a nivel externo, en contra de los países procapitalistas, los cuales van a dar origen ya en este año 1917 y 18 a esta concepción de dos mundos, el mundo capitalista y el mundo socialista o comunista, que se quieren matar entre sí, básicamente. Que va a haber su gran desarrollo hasta la Guerra Fría y bueno, allí podríamos decir que esta concepción de los dos mundos va a fallecer en el 90 con la caída de la URSS, pero básicamente persiste esta idea de la concepción de los dos mundos, que en parte uno quiere dominar al otro y esas cosas. Y otra guerra externa que tuvo Rusia fue contra Polonia. ¿Por qué? Porque Polonia decide tomar parte de lo que era Ucrania. El ejército ruso expulsa a los polacos allí presentes y luego, con una ambición de tomar posesión de Polonia, deciden avanzar sobre este territorio o este Estado-nación, pero gracias a la poca profundización del movimiento socialista o el sentimiento internacionalista en Polonia, más sumado el gran nacionalismo que existía allí, van a ser derrotados por el ejército polaco. Así que nada, acá terminaría este breve acercamiento a las revoluciones rusas. Así que nada, nos vemos en próximos videos y espero que les haya gustado el video. Hasta luego.